Ríos templados de montaña, por Sofía Camarillo. ¿Qué son los ríos de montaña? Para comenzar, y teniendo la definición de lo que es un río, esta es una corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otra, ya sea en un lago o en el mar. Ya que tenemos claro la definición de un río, nos dirigiremos a la parte más específica. ¿De dónde están los ríos templados de montaña? Estas se distribuyen en las partes altas y medias de los sistemas montañosos del planeta, especialmente en las cadenas montañosas de los Andes, el sistema de montañoso del Himalaya y las montañas rocallosas, entre otras consideradas de erogenias o formaciones modernas. Características. Se caracterizan por las fuentes pendientes de cauce y laderas. Las aguas son transparentes y oxigenadas por pequeños saltos, muy frecuentes en el cauce. La temperatura media anual de las aguas no sube de 10 a 12 grados centígrados. De pequeña anchura, entre 0.5 y 5 metros, su fondo está formado por gravas y grandes piedras ocasionales, acúmulos de arena y hojarasca en minúsculos remansos. Y bueno, entre otros datos, los ríos templados son modificadores del relieve terrestre, debido a que, cuando discurren por el mismo, afectan los materiales geológicos que integran las cadenas montañosas. Mismamente, el régimen hidrológico de los ríos es estacional, lo cual quiere decir que depende de factores como la fusión glacial o nival, que regulan la escorrentía y retrasa o difiere la respuesta a precipitaciones invernales, así como lo serán las lluvias en primavera y verano. Con todo lo que hemos visto, podemos decir que los ríos en las zonas templadas son cortos y se secan en verano. Esto debido a la forma de clima y el relieve que se asocia con el mismo. Y llegando al tema incluso que ya habíamos abordado previamente de su localización, en un punto más extenso y más desarrollado, algunos de los países que tienen clima templado son Francia, Chile, Gran Bretaña, Argentina, Uruguay, Canadá, Sudáfrica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Japón, Noruega, entre otros, lo cual abarca una gran cantidad de lugares. Ahora, una vez que hemos abordado su locación, podemos hablar de la vida a lo largo del río. La vida a lo largo del río. Bueno, las condiciones ecológicas de las zonas fluviales están caracterizadas por la presencia del agua. El grado de humedad del suelo, totalmente saturado en la orilla del río, va disminuyendo conforme nos alejamos de la orilla en función de la pendiente y velocidad de las aguas, la composición del suelo y la inclinación de la orilla. Y gracias a esto, nos da un lugar a diferencias en las condiciones de la vida para las plantas, lo que hace que la vegetación de la ribera se organice en bandas, más o menos unas diferenciadas y paralelas al cauce, que van sucediéndose unas a otras en función de las condiciones del suelo. Y esto directamente nos lleva a su composición faunística. La fuente principal de materia orgánica del río es la aportada por los ecosistemas adyacentes, en forma de restos, excrementos, hojas y otros materiales orgánicos que son descompuestos por la acción de hongos y bacterias, dando lugar a un gran porcentaje de partículas gruesas de materia orgánica y unas pocas partículas finas que son aprovechadas por desmenuzadores y colectores, los cuales son larvas de insectos que, como los raspadores antes mencionados, sirven de alimento a los depredadores. La fauna piscícola de la zona corresponde a la región salmonícola superior, dominada por la trucha y alguna chipa, que se alimentan con los macroinvertebrados antes mencionados. Ahora abordaremos la parte de las orillas. Las partes más altas de los ríos no presentan vegetación de ribera propia, o algunos sauces. Generalmente es la vegetación propia de la zona que llega hasta la misma orilla, quizá con un enriquecimiento en especies que se ven favorecidas por la humedad, como el avellano. En algunas zonas estos tramos de cabecera cruzan entre pastos, que apenas presentan variaciones de decomposición al aproximarse al cauce. Se aprecia la presencia de algunas plantas amantes de la humedad, como juncos y esfagnos, así como algunos musgos situados sobre las rocas del cauce.
mientras en otras zonas del río atraviesa entre bosques, hallándose en muchas zonas de nevarra. En este caso, los árboles llegan hasta la misma orilla, aunque aparece una mayor frecuencia de avellanos, zarzas y sauces. En zonas donde la humedad es muy elevada podemos encontrar juncos. Finalmente volvemos a tocar un tema previamente visto, su distribución. Se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras de Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas, en altitudes entre 2.000 y 3.400 metros. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por la atención y esto fue Ríos Templados de Montaña. Muchísimas gracias.